Este lugar fue construido para ser un símbolo de lujo en la costa argentina, pensado para una época en la que la élite buscaba destinos exclusivos lejos de Mar del Plata. Hoy, más de un siglo después, el edificio sigue en pie y continúa teniendo vida, aunque muy distinta a la que imaginaban en sus orígenes. Lo curioso es que, a pesar de su presente activo, su historia está llena de vacíos, cambios, abandono parcial y etapas donde el lugar pareció quedarse detenido en el tiempo. Y eso es lo que lo vuelve tan particular, no es solo un edificio histórico, es un lugar donde el pasado todavía se siente presente. Hoy vamos a entrar en la historia del Hotel Boulevard Atlántico, desde su origen hasta su actualidad, y entender por qué todavía sigue generando misterio más de 100 años después. Antes de entrar en la historia completa, hay que aclarar algo importante. El Hotel Boulevard Atlántico no es un lugar abandonado ni olvidado, sino un edificio histórico que todavía sigue en pie y que en los últimos años atravesó distintos procesos de recuperación y uso parcial, incluyendo actividades y eventos. Pero lo interesante de este lugar no es solo su presente, sino todo lo que representa su pasado. Porque lo que hoy vemos como una construcción activa fue en su origen un proyecto ambicioso pensado para el turismo de élite en la costa argentina, en una época donde esta zona buscaba posicionarse como un destino exclusivo. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la costa argentina vivía un momento de expansión y transformación. Mientras Mar del Plata empezaba a consolidarse como el principal destino turístico de la élite, surgían proyectos paralelos que buscaban ofrecer algo distinto, espacios más exclusivos, más tranquilos y alejados del crecimiento masivo. En ese contexto aparece la idea de desarrollar Mar del Sud, una pequeña localidad costera del partido de General Alvarado, pensada como un balneario alternativo para sectores acomodados. La intención era crear un entorno de descanso sofisticado, con arquitectura cuidada, grandes edificios y una experiencia turística diferente a la de los destinos más populares de la época. Dentro de ese proyecto más amplio surge la construcción del edificio que hoy conocemos como Hotel Boulevard Atlántico. La idea original no era simplemente levantar un hotel, sino crear un punto central dentro de un nuevo concepto de ciudad balnearia, donde el turismo de élite pudiera desarrollarse en un entorno más exclusivo y planificado. Su arquitectura reflejaba esa ambición. Se trataba de una construcción de gran presencia para la época, con amplios espacios, salones pensados para la socialización y una estructura que buscaba destacarse dentro de un entorno todavía en desarrollo. Todo estaba pensado para transmitir lujo, orden y modernidad. Sin embargo, este tipo de proyectos dependía fuertemente del crecimiento sostenido de la zona y de la llegada constante de visitantes. Y aunque la idea era ambiciosa, la realidad del lugar no siempre acompañó el ritmo que se esperaba. Con el paso del tiempo, esa diferencia entre lo proyectado y lo que realmente ocurrió empezó a marcar el destino del edificio. A pesar de la ambición inicial del proyecto en Mar del Sud, la realidad terminó siendo muy distinta a lo que se había imaginado. El crecimiento de la localidad no logró alcanzar el nivel esperado, y con el paso de los años el flujo de turismo de élite fue mucho menor al proyectado. Esto afectó directamente la continuidad de los grandes planes urbanísticos que se habían diseñado alrededor del lugar. El hotel, que había sido pensado como un punto central de ese desarrollo, comenzó a quedar en una posición incómoda. Una construcción imponente en una zona que no terminaba de consolidarse como destino turístico masivo. La falta de inversión sostenida y los cambios económicos de la época hicieron que el proyecto perdiera impulso progresivamente. Con el tiempo, el edificio atravesó distintas etapas. En algunos periodos mantuvo actividad limitada, mientras que en otros quedó prácticamente sin uso constante. Esa irregularidad generó un proceso de deterioro natural, sumado al paso de las décadas y a la falta de mantenimiento continuo. Durante ese tiempo también comenzaron a circular relatos entre habitantes y visitantes ocasionales de la zona. Algunas personas hablaban de sensaciones extrañas dentro del edificio cuando estaba vacío, especialmente en los momentos en los que el lugar quedaba sin actividad. Otros mencionaban ruidos sin explicación clara o la impresión de que el edificio seguía vivo, incluso cuando no había nadie. Más allá de estas versiones, lo cierto es que el hotel fue atravesando un largo periodo de incertidumbre, donde su función original se fue diluyendo entre cambios de uso, etapas de abandono parcial e intentos de reactivación que no siempre se sostenían en el tiempo. Así,
El Boulevard Atlántico pasó de ser un proyecto pensado para el lujo y la élite, a convertirse en un edificio marcado por interrupciones, silencios y una historia que nunca terminó de cerrarse del todo. Con el paso del tiempo, y especialmente en los periodos donde el edificio tenía poca o nula actividad constante, comenzaron a circular distintos relatos entre habitantes de Mar del Sud y personas que visitaban la zona. No se trata de registros oficiales ni de hechos comprobados, sino de versiones que fueron apareciendo de forma informal y que se mantuvieron en el tiempo. Algunas personas que pasaron cerca del edificio en momentos de baja actividad aseguraban tener la sensación de que el lugar no estaba completamente vacío. Hablaban de una presencia difícil de explicar, como si el edificio conservara una energía particular incluso cuando no había movimiento visible en su interior. También se mencionan relatos sobre ruidos internos sin una fuente clara, especialmente en horas de la noche o en momentos donde el entorno estaba completamente en silencio. En algunos casos, se describen sonidos similares a pasos o movimientos en sectores superiores del edificio, aunque nunca se pudo confirmar el origen de esas percepciones. Otra de las versiones que circula tiene que ver con la arquitectura del lugar. Algunos visitantes comentan que, debido a la estructura del edificio y su acústica, ciertos sonidos pueden amplificarse o distorsionarse, generando interpretaciones que alimentan este tipo de historias con el tiempo. Más allá de lo físico o lo comprobable, lo interesante es cómo estas percepciones se fueron acumulando y construyeron una narrativa paralela alrededor del edificio. Un lugar que ya tenía una carga histórica importante comenzó a ser visto también como un espacio con algo difícil de definir. Con el tiempo, el Boulevard Atlántico dejó de ser solo un edificio histórico para transformarse, en la mirada de algunos, en un lugar donde el pasado parecía seguir presente de alguna forma, aunque nadie pueda explicar exactamente por qué. Al acercarse al edificio del Boulevard Atlántico, lo primero que se percibe no es solo su tamaño o su arquitectura, sino la sensación de estar frente a una construcción que todavía conserva capas de su historia. Aunque hoy tiene actividad y diferentes usos, su estructura mantiene elementos originales que remiten claramente a su pasado como proyecto turístico de gran escala. Al ingresar al interior, los espacios amplios y los pasillos largos generan una sensación particular, donde lo antiguo y lo moderno conviven en el mismo lugar. Las paredes, los techos y ciertos detalles arquitectónicos todavía reflejan la idea original de un edificio pensado para recibir a una gran cantidad de visitantes en su época de esplendor. A medida que se recorre el lugar, aparecen contrastes muy marcados. Por un lado, sectores que han sido restaurados o adaptados para su uso actual. Por otro, rincones que conservan la huella del paso del tiempo, con una estética que remite directamente a otra época. En algunos puntos del edificio, la iluminación y la acústica generan una atmósfera particular. El silencio entre espacios, las transiciones entre ambientes y la estructura misma del lugar hacen que el recorrido tenga una sensación casi teatral, como si cada sector contara una parte distinta de la historia del edificio. Más allá de su estado actual, lo que se percibe al recorrerlo es la superposición de tiempos. No es solo un edificio funcional en el presente, sino un espacio donde todavía se pueden leer rastros claros de su pasado, de su intención original y de todo lo que ocurrió entre medio. Esa mezcla entre lo que fue, lo que es y lo que pudo haber sido es lo que hace que la experiencia dentro del Boulevard Atlántico sea difícil de encasillar en una sola categoría. En los últimos años, el Hotel Boulevard Atlántico comenzó a atravesar una etapa distinta dentro de su historia. A diferencia de los periodos anteriores de abandono parcial e incertidumbre, el edificio empezó a ser incorporado nuevamente dentro de la vida activa de Mar del Sud, con distintos usos que incluyen actividades gastronómicas, eventos y espacios abiertos al público. Este proceso de recuperación no solo implicó intervenciones físicas sobre la estructura, sino también una nueva manera de entender el valor del edificio. Lo que antes era visto como un proyecto inconcluso o un espacio olvidado, hoy se reconoce como parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la zona. Sin embargo, la restauración no borra por completo su pasado. Muchas de las características originales del edificio siguen presentes, y en algunos sectores todavía se percibe claramente la huella de su historia. Esa convivencia entre lo restaurado y lo original es lo que mantiene su identidad tan particular. A medida que el lugar fue volviendo a tener actividad, también cambió la forma en que es percibido por quienes lo visitan. Ya no se lo observa únicamente como una construcción histórica,
sino como un espacio vivo que continúa adaptándose a nuevas etapas. Aún así, incluso en su presente más activo, el Boulevard Atlántico no pierde del todo esa sensación de misterio que lo rodea desde hace décadas. Su historia, sus transformaciones y todo lo que representa hacen que siga siendo un lugar difícil de encasillar completamente, en una sola definición. Hoy, el edificio sigue en pie, funcionando y evolucionando, pero al mismo tiempo conservando una carga histórica que lo acompaña desde sus orígenes hasta la actualidad. Después de recorrer toda su historia, desde su origen como proyecto de lujo hasta su transformación actual, el Boulevard Atlántico deja una sensación difícil de explicar por completo. Es un edificio que cambió con el tiempo, que se adaptó, que volvió a tener vida, pero que al mismo tiempo parece conservar algo de todas las etapas que atravesó. Porque hay lugares que no solo existen en el presente. Lugares donde el pasado no desaparece del todo, sino que queda como una especie de huella que sigue presente en la forma en que los percibimos. Y el Boulevard Atlántico es uno de esos casos. No importa cuántas veces sea restaurado, reutilizado o integrado a nuevas actividades, siempre queda esa sensación de que el edificio guarda algo más, algo que no termina de encajar con su estado actual. Tal vez por su historia, tal vez por todo lo que representó en su época, o tal vez simplemente por lo que las personas han sentido al estar ahí, pero es de esos lugares que generan más preguntas que respuestas. Si te gustó este tipo de historias reales, donde lo histórico se mezcla con lo inexplicable, puedes apoyar el canal a través de Cafecito o sumándote a los miembros. Eso ayuda a seguir viajando y produciendo este tipo de vídeos. Y si querés seguir viendo más casos como este, tenés una playlist con historias de terror, lugares abandonados y relatos paranormales de Argentina que te voy a dejar acá en el canal. Porque este no es el único lugar que esconde algo difícil de explicar. Porque en Argentina hay muchos lugares así. Lugares que siguen en pie, pero que todavía parecen no haber cerrado del todo su historia. Nos vemos en el próximo vídeo.